Señor Padre nuestro, queremos pedirte nuevamente la ayuda, la gracia para mis hermanos que están aquí sentados y los amigos que nos visitan, para que tú abras sus corazones y sus oídos, sus ojos a tu voz, y también la gracia, esa gracia dada del cielo que capacita al que expone. Señor, necesito de tu poder, de tu fortaleza, para que pueda ser sostenido en estos momentos y pueda hablar como debo hablar. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El mundo y todas las cosas han sido creadas por Él y las personas no le tienen en cuenta. Él es el sustentador del universo y pocos le admiran por ello. Y sin embargo todos, absolutamente todos, le deben el hálito de vida a Él. Todos aquí queremos vivir quieta y reposadamente, tener paz, que el mal sea refrenado y que en la tierra reine la paz y la justicia, pero sin Él es imposible que logremos tales cosas. Nos estamos refiriendo a la tercera persona de la trina deidad, el Espíritu Santo. En los sermones anteriores estuvimos considerando acerca de la promesa que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos en el aposento alto. Antes de ser arrestado, Él dio la promesa del Consolador, el Espíritu de verdad, y lo que vendría a hacer entre ellos y por medio de ellos. Hablar del Espíritu Santo es hablar de una persona. Vimos que es una persona santa e inteligente. Hablar del Espíritu Santo es hablar de una persona divina. No es una energía, no es una fuerza, sino una persona divina. Él es Dios. Dios. Y hoy veremos su obra de una manera general, no particular. Pues esta última, la obra particular, tiene más que ver con la redención. Hoy vamos a ver su obra de una manera general. Y vamos a considerar hoy la obra del Espíritu Santo en la creación y el cuidado de ella. Hay una faceta, hermanos y amigos, en la que no pensamos acerca de la obra del Espíritu Santo. Y más concretamente en su participación en la creación y en el sostenimiento de esta. La obra del Espíritu Santo no está confinada al pueblo de Dios únicamente y exclusivamente. La obra del Espíritu Santo no está confinada a Israel del Antiguo Testamento o hoy en día a la Iglesia del Nuevo Testamento. La obra del Espíritu Santo es universal, abarca a todos los seres humanos, a todo lo que Dios ha creado, y necesitamos que sea universal. Quiera Dios usar estos sermones para que seamos más conscientes de la participación del Espíritu Santo en la creación y su sostenimiento, y así ser más agradecidos. Vayamos al principio, a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Donde vemos el principio de la creación. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios ha querido que se escribiese la historia de la creación para que, apoyándose en ella, la Iglesia no buscase más Dios que el que en ella Moisés describió como autor y creador del mundo. La revelación que hallamos, hermanos, en las Escrituras es que Dios es infinito. Y porque es infinito, siempre queda más por conocer de lo que nosotros conocemos. Nunca llegaremos a conocer a Dios en toda su profundidad. Aún en el cielo o en la tierra nueva, en el siglo venidero, seguiremos conociendo a Dios. Y siempre nos asombraremos de Dios, de su obra, de su persona, de su carácter, porque Él es infinito.
Este es un libro que Dios nos ha dejado recopilando la revelación histórica que Dios fue dando al hombre. La revelación bíblica es histórica. Y eso quiere decir que Moisés escribió conforme a las cosas que él sabía de ese momento. Jeremías escribió conforme a lo que él sabía en ese momento. Y que Pablo escribió conforme a la luz que él tenía de Dios y de su obra en el tiempo histórico que él se sentó a escribir. En ese sentido, Pablo tenía una revelación más amplia que la que podía tener quizás Moisés. También nosotros al leer hoy en día e interpretar las Escrituras debemos hacerlo con un sentido histórico, como nos decía antes en la escuela dominical Rodrigo. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, ¿conocía él la doctrina de la Trinidad como la conocía Pablo? De ningún modo. Los escritores del Nuevo Testamento llevaban una ventaja extraordinaria a los escritores del Antiguo Testamento. ¿Significa eso que nosotros solo podemos interpretar las Escrituras históricamente? No. No solo debemos interpretar las Escrituras históricamente. Hemos de interpretar las Escrituras cristianamente. ¿Y qué significa eso, de interpretar las Escrituras cristianamente? Pues que ahora nosotros debemos interpretar las Escrituras con la luz que tenemos de Cristo. Y hemos de recordar que Dios ha hablado al hombre de muchas maneras en el pasado, pero ahora nos ha hablado por su Hijo, por el Señor Jesucristo. Y hay una revelación que hay en su Hijo que debe ayudarnos a interpretar cosas que Dios le decía a su pueblo de antaño. Vayamos a nuestro texto, a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y ahí es la primera referencia que se hace al Espíritu Santo. Y nos podemos preguntar, ¿qué sabía Moisés de lo que estaba escribiendo inspirado por Dios? ¿Sabía Moisés de la tercera persona de la Trinidad? ¿Tenía Moisés un concepto acabado acerca de la Trinidad cuando él escribió en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Antes hemos leído Hechos, un pasaje acerca de esas dificultades que tenían, aun siendo ya la iglesia llena del Espíritu Santo, qué ideas ellos tenían de los gentiles y cómo tenían esas dificultades para poder aceptar a los gentiles a la iglesia. Y el Señor les tuvo que ir revelar a Pedro, revelar a los apóstoles, a aquellos que eran columnas de la iglesia en Jerusalén, que los gentiles también habían sido llamados. Pero ellos en su conocimiento que tenían de Dios, iba creciendo la iglesia en conocimiento y en experiencia. ¿Qué sabía Moisés de la tercera persona de la Trinidad? ¿Qué sabía él? ¿Qué entendía cuando escribió hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Pensamos que no. Por eso debemos cuidarnos de no usar el texto para decir cosas que el texto no dice, pero tampoco debemos deshacernos de revelación posterior que Dios dejó para conocerla a él y su obra. El texto ha tenido sus dificultades, este texto, interpretativas. Usted toma un comentarista que plantea ciertas convicciones acerca de Génesis capítulo 1, versículo 2, y toma otro comentarista y le va a plantear otro extremo de la balanza. Y no necesariamente los dos están errando en su interpretación de este versículo. Sencillamente puede que un autor se haya dedicado más a considerar el aspecto histórico de la revelación y el otro autor a considerar más el aspecto cristológico de la revelación. Depende cómo uno va a abordar el texto de las Escrituras. Y nosotros podemos abordar este texto de un modo histórico y cristiano, conforme a la revelación que tenemos en Cristo. ¿Quién creó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién creó? Y nuestro texto aquí en el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice Dios. Pero Calvino ya tuvo que confrontar, ya tuvo que enfrentar a aquellos que sostenían la teoría de que la palabra de Dios se refiere solamente al Padre. Que siempre que se hace mención de Dios no se refiere absolutamente más que al Padre. Pero nosotros hemos visto en la revelación que tenemos en Cristo que la palabra de Dios no solamente hace mención del Padre.
Por ejemplo, en el énfasis en el Nuevo Testamento está en la obra del Hijo. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos y dominios, potestades y principados. Todo fue creado por medio de Él, para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El énfasis en el Nuevo Testamento es Cristo como creador. Y en Juan capítulo 1, versículo 3, el apóstol Juan escribe, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es creador, Cristo es sustentador. Es el énfasis en muchas escrituras en el Nuevo Testamento. Ahora, hay un texto que involucra tanto al Padre como al Hijo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Allí nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este texto presenta la creación por el Padre y por el Hijo. ¿Cómo es entonces? ¿Quién creó? Pues por el Padre y por el Hijo. Es lo que nos da la revelación. No hay ningún problema. Hubo un acuerdo en la eternidad entre las personas de la Trinidad. Y la Biblia es clara. Involucra tanto al Padre como al Hijo en la obra de la creación. Es un hecho, es una realidad. Sin embargo, nosotros creemos en un solo Dios vivo y verdadero. Y Dios es creador de todas las cosas. Un comentarista dice, Dios el Padre ha hecho todo a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Si eso satisface la inquietud de alguno, ¿quién creó? El Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Esa es la revelación que nosotros tenemos ahora en Cristo, que antes nuestros antepasados no tenían. Quizás esa revelación tan profunda. El Padre lo ha hecho todo. ¿Cómo? A través del Hijo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. La creación fue llevada desde el Dios Trino. Cada una de las personas está involucrada. Y más adelante veremos, en otros sermones, que esto pasa igual en la redención. Las tres personas de la Trinidad trabajan involucradas en la salvación del hombre. Entonces Génesis 1 nos narra cómo Dios creó el universo de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es como si el autor nos colocara como terceras personas, como espectadores siendo testigos de la obra que Dios estaba haciendo. Sin esta revelación nunca hubiéramos sabido cómo Dios creó el universo. Si no es a través de las Escrituras, porque el Señor ha querido, por medio de su Espíritu Santo, que las tengamos. Miren lo que Dios estaba haciendo. Cuando Él estaba solo, no había nadie más viendo la obra de Dios. Nadie. Y gracias al Señor nosotros tenemos una revelación real de cómo existió todo esto, cómo empezó el origen. El hombre en su necedad trata de explicar cómo llegamos aquí. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? ¿Dónde vamos? ¿Cómo se sustenta todo esto desde el principio? Y tratan de explicarlo de muchas maneras. Y ahora nosotros entendemos cómo es posible que una persona pueda creer en la teoría de la gran explosión, por ejemplo, el Big Bang. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer en ello? No había nadie cuando ocurrió supuestamente eso. Y de repente una explosión y fue hecho todo. Un mundo espectacular, como el que vemos ahora mismo, con toda su diversidad, de colores, de seres, todo el equilibrio, todo el sustento, toda la armonía que existe en este mundo, de una explosión. Y los científicos se enorgullecen en la ciencia porque ellos pueden repetir en un laboratorio las cosas que se proponen. El problema es por qué ellos llaman científica a la teoría de la evolución.
porque no se puede repetir. No se puede repetir la explosión. Nadie fue testigo del Big Bang. Nadie fue testigo de haber encontrado el eslabón perdido que dice. Jamás se ha podido repetir la explosión. ¿Saben por qué? Porque nunca existió tal explosión. Nunca existió. Gastan millones de dólares en intentar probar que no fue Dios el creador de todo lo que nosotros vemos. Y gastan millones de dólares. Pero la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y las respuestas las tenemos en la Biblia, de cómo surgió todo esto. La palabra de Dios lo dice. Y Dios nos ha revelado cómo surgió todo esto. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Allí estaba el Espíritu Santo obrando en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. De manera que hay una participación activa del Espíritu Santo en esa obra de la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dice otro comentarista, el rol del Espíritu es de ordenador. El Espíritu produce orden donde hay desorden. Su presencia descarta la posibilidad del caos o de la confusión. Y aquí vemos trayendo integridad al mundo. Estaba desordenado y vacío. Lo que quiere decir con integridad es el orden de todas las partes del cosmos, en vez de un caos. Y la palabra cosmos significa ordenado, poner en orden, y denota organización, armonía. De ahí viene nuestra palabra cosmético, poner cada cosa en su lugar. El Espíritu Santo no dejó el mundo en un caos, puso las cosas en su orden. Por eso ese detalle que nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Vemos entonces la función del Espíritu de Dios como uno que pone orden. Es alguien que pone las cosas en su sitio, que trabaja ordenadamente. Y aquí tienen un gran obstáculo para los que no muy pocos que llaman a algunos eventos las obras del Espíritu. Muchos dicen de tener un culto del Espíritu cuando más bien es un culto al desorden. Y esto es imposible, porque el Espíritu Santo allí donde está siempre hay orden. No hay desorden. No hay esas manifestaciones como vemos hoy en día en no pocas iglesias que dicen que son cultos del Espíritu y manifestaciones del Espíritu, personas hablando, yo qué sé, que no saben ni ellos, gente que se tira al suelo, gente que se cae de espaldas, diciendo que es el Espíritu Santo el que está obrando eso. Y es imposible, porque donde está el Espíritu Santo hay orden, no hay desorden. Porque Él es un espíritu de orden. Y el mandamiento es claro, hágase todo decentemente y con orden. Cuando el Espíritu está presente, Él pone las cosas en orden. Y tenemos más ejemplos acerca de su participación en la creación. Uno de ellos está en Job 26:13. Si quieres, vayan allí un momento. El libro de Job. Y dice así el versículo: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Hermanos, aquí nos dice que su espíritu adornó, es lo que antes hemos dicho, que su obra, su participación en la creación denota armonía, denota orden, equilibrio. Hay personas que tienen, por ejemplo, un gusto para decorar, que con pocas cosas el mismo escenario te lo cambian por completo. Cogen para acá, ponen esto aquí, unos cojines, la cortina de una manera y te hacen otra escena, con poco.
Considera la gran diversidad de seres a los cuales el Espíritu Santo creó y les dio el hálito de vida. La diversidad de colores que hay de plantas, de variedades, de árboles. Seres tan pequeños y tan perfectos. Tú coges un saltamonte, parece que lleva una armadura puesta. Cómo capacitó a cada criatura con unas características, con unos instintos diferentes. Mira el buen gusto al escoger la gran amplia gama de colores que adornan una puesta de sol. Cómo el Espíritu Santo hermosea todas las cosas, cómo hermosea la creación. Cada puesta de sol es diferente, es distinta. Nunca es la misma puesta de sol. Él lo hace para que nosotros podamos verlo, podamos deleitarnos de la creación de Dios. Aunque no es suficiente conocimiento para salvación, pero la creación de Dios lo que nos hace es contemplar y asombrarnos y maravillarnos del Dios creador. Los colores que ha escogido son para descansar la vista. Considera el numeroso ejército de estrellas, millones de millones. Hay miles de miles, no quiero pasarme, no quiero exagerar, pero hay miles y miles de galaxias como la nuestra. Hay soles más grandes que el nuestro. Es increíble la obra del Espíritu Santo. Y de nuevo un comentarista comenta acerca de la obra del Espíritu al crear el mundo y todo lo que hay en él en 6 días. Y dice, en el orden de la creación de las cosas hay que considerar diligentemente el amor de Dios hacia el linaje humano por no haber creado a Adán mientras no hubo enriquecido el mundo con toda clase de riquezas. Pues si lo hubiese colocado en la tierra, a Adán se está refiriendo, cuando ésta era aún estéril, y si le hubiese otorgado la vida antes de existir la luz, hubiera parecido que Dios no tenía en cuenta las necesidades de Adán. Mas al disponer, ya antes de crearlo, los movimientos del sol y de las estrellas para el servicio del hombre, al llenar la tierra, el agua y el aire de animales, y al producir toda clase de frutos que le sirviesen de alimento, tomándose el cuidado como de un Padre bueno previsor se tratase, ha demostrado una bondad maravillosa con nosotros. Y todo eso en 6 días. Todo lo que Dios creó era para el hombre. Hermanos, ¿cuánto necesitamos contemplar la creación de Dios? Miren el Salmo 33, versículo 6. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Palabra aliento. Es la palabra espíritu. ¿Y qué hizo ese aliento? Los cielos. Y todo su ejército. ¿Y cuál es su ejército? Antes lo hemos leído. Las estrellas. Por la palabra del Señor. Fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. El Espíritu Santo. Haciéndolo. Eso lo hizo el Espíritu de Dios y colocó a cada una en su sitio, en su lugar, donde Él quiso. Donde Él quiso. Eso es un reflejo de Dios, quien creó aquello que diseñó según su sabiduría, como nos dice el Salmo 104, que ahora lo veremos. Aunque luego para llevarlo a cabo no lo hizo con sus manos, sino como acabamos de leer en el capítulo 33 de Salmo, versículo 6, con su boca, por su palabra, por el aliento de su boca, una actividad creadora de su espíritu. Y en Génesis capítulo 1, en nuestro texto, en cada uno de los 6 días de la creación realizó de la misma manera. Nos dice el texto, dijo Dios, versículo 6-7, e hizo Dios. En el 11-12, dijo Dios y produjo pues la tierra. Y no fue con el poder de sus manos que Dios hizo eso, sino con el aliento de su boca, su poder creador, porque Dios es espíritu. En el Salmo 130, versículo 4,
nos dice el texto, envía su espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Es su espíritu quien renueva la faz de la tierra. O en Isaías capítulo 40, versículos del 12 al 14, nos dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién enseñó al Espíritu Santo a la hora de crear? ¿Quién le aconsejó? O antes hemos leído también Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí están las 3 personas de la trinadeidad. Y no puede ser, como algunos sostienen, que no. Aquellos sobre todo que atacan la doctrina de la Trinidad, que dicen que no, que eso es que Dios estaba hablando con los ángeles. Imposible, porque un ángel es un ser creado. Y Dios no necesita un ser creado para hacer al hombre a su imagen, sino está hablando de la trinadeidad, involucrada a las 3 personas en la creación del hombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso Job, capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nuevamente hemos enfatizado ahí el Espíritu Santo, su participación activa en la creación. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo, otra vez la palabra soplo, aliento, que tiene que ver con el Espíritu Santo. El soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién te hizo? El Espíritu de Dios. Pero no solamente el Espíritu es creador, también es el que sostiene y mantiene todo lo creado. Veamos ahora su obra en el sustento y mantenimiento de la creación. En el Salmo 104 encontramos esa magnífica descripción, vayan allí, de la creación que quizás no sea superada en ningún otro lugar de la Biblia. Y el salmista concluye que si el Señor se retrae a sí mismo o al poder de su espíritu de la creación, todo comienza a marchitarse y a decaer, a perecer y a morir. Y dice en el Salmo 104, le digo al versículo, versículo 20, que no veo bien, 27. Dice así, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Pone su espíritu de nuevo y todo revive. Es el Espíritu Santo el que sostiene y renueva la creación constantemente. Ahora bien, encontraremos afirmaciones en las Escrituras que dicen que el Hijo hace eso. Y la respuesta es, por supuesto, que el Hijo lo hace a través del Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo ha estado activo, sustentando y manteniendo el universo desde el principio. Y llegamos a un asunto sumamente importante que tan a menudo también suele olvidarse. El Espíritu Santo es el responsable de la denominada gracia común. Seguramente que la han oído. Gracia común. ¿Qué es la gracia común? La gracia común es el término aplicado a aquellas bendiciones generales que Dios imparte a todos los hombres y mujeres indiscriminadamente, como le place, según su propia voluntad. Eso es la gracia común.
Por otra parte, la gracia común significa todas aquellas actuaciones generales del Espíritu Santo en las que, sin renovar el corazón, ejerce una influencia moral por medio de la cual refrena el pecado, mantiene el orden en la vida social y promueve la justicia civil. Eso es gracia común. Y es a todos los hombres. No tiene que haber una obra regeneradora en ese hombre, en esa mujer. No es una gracia especial, es una gracia común para todas las criaturas. Esa es la definición general. El Espíritu Santo ha estado activo en este mundo desde el principio y Él ha tenido su influencia y su efecto sobre hombres y mujeres que no se han salvado y han ido a la perdición. Mientras estuvieron en esta vida y en este mundo, recibieron la influencia de las operaciones generales del Espíritu Santo que nos trae la salvación. Y consideren por un momento, los hijos no convertidos de padres creyentes. Hay una gracia común. Niños, ustedes también, piensen en ello. Fíjense que bueno es Dios que les ha dado unos padres cristianos, unos papás que les cuidan, que les dan las cosas buenas que ellos les pueden dar. Y eso es una gracia común. Eso es un favor que Dios da a todos los hombres. Eso no significa que seas cristiana, que seas cristiano. Pero Dios en su gracia común hace esto porque le place. Consideren jóvenes, si no son convertidos, cuánto bien por la gracia común de Dios les está haciendo Dios de estar en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano, mis padres no eran cristianos. ¿Cuántos males hubiera podido yo evitar o me hubiera sido evitado si mis padres hubieran sido piadosos? Me hubieran enseñado el amor de Dios, la palabra de Dios. Tú no te puedes ni imaginar el bien que está haciéndote Dios al darte unos padres cristianos. ¿Cuánto bien? Eso lo tienen que considerar. Esa es la gracia común de Dios. Ustedes son responsables, un día, pues se tendrán que arrepentir de sus pecados y ir a Dios. Porque tengan por seguro que un día se van a enfrentar a Él y van a tener que rendir cuentas qué es lo que hicieron con la luz que el Espíritu Santo les dio. La responsabilidad de sus padres es que le enseñen el Evangelio. Esa es su responsabilidad por parte de los padres. Enseñarles, instruirles en la verdad, pero la obra es del Espíritu Santo. ¿Y cómo hace esto el Espíritu Santo? Pues una de ellas es a través de la conciencia. Es una especie de luz natural que está en cada persona que viene al mundo. Dios nos ha dado la conciencia. Es una de las actuaciones del Espíritu Santo en lo que se denomina la gracia común. Esta sirve de freno, donde nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y es verdad que por causa del pecado el hombre puede endurecer su corazón y puede violar su conciencia. Y puede justificarse del mal que hace, de sus pecados. Casi siempre se suele justificar con otros hombres, que dicen yo no soy tan malo como aquel. O bueno, o si yo he hecho esto que sé que está mal, pero aquel lo hace y yo es por necesidad. Podemos violar nuestra conciencia. Pero es por la gracia común que Dios nos ha dado la conciencia, donde todo hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. Y sirve de freno. Esa misma gracia común se manifiesta a sí misma en los gobernantes, en las leyes, en las distintas autoridades superiores, como las llama Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1. No fue el hombre quien decidió instaurar gobiernos y estados, porque nos dice la Escritura que no hay autoridades sino de parte de Dios. Es Dios quien ha puesto los gobiernos. Es Dios por su gracia común que ha puesto autoridades, ha puesto jueces, ha puesto magistrados. ¿Para qué? Para frenar el pecado en la sociedad. Y es un medio que usa el Espíritu Santo. Dios puso fronteras a las naciones.
Decidió que debía haber gobernantes, magistrados y mandatarios y que no debían empuñar la espada en vano. Eso nos quiere decir en Romanos 13:4 que no en vano llevan una espada, que quiere decir que no en vano dan un castigo. Si tú haces mal, es justo que tú pagues por ello. Si tú haces mal a tu prójimo y se prueba que es así, tú tienes que pagar. Hay un castigo. Eso es gracia común. Si no fuera por la gracia común de parte de Dios, que la imparte el Espíritu Santo y la sostiene, esto sería un caos. Sería un caos. Nos estaríamos matando todos. Es un freno que Dios ha puesto. A todos los hombres. No está confinado a la iglesia solamente. A todos los hombres. Esta es la obra de Dios. Y Él ha hecho todo esto y lo mantiene en funcionamiento por medio del Espíritu Santo. Por eso es un grave error por parte de no pocos cristianos tener la idea de que Dios no tiene nada que ver con el mundo perdido, sino solamente es con los cristianos. Y esto no es bíblico. Aún aquellos que están perdidos reciben esta influencia del Espíritu de Dios. Y no es una influencia salvadora, ni una influencia redentora, pero es parte del propósito de Dios. Pero veamos ahora brevemente los efectos de todo esto. El primer efecto de esta gracia común es que se retrasó la ejecución de la sentencia del juicio sobre el hombre y la mujer en pecado. ¿Acaso no nos hemos hecho alguna vez la pregunta de por qué no castigó Dios inmediatamente el pecado poniendo fin al mundo en el huerto del Edén? Cuando pecó Adán y Eva, podía haber dicho hasta aquí, ya está, fuera. Dios hubiera seguido siendo justo, santo, bueno. Él podía haber puesto fin en ese mismo momento. ¿Acaso no nos hemos hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué no? Pues la respuesta es que Dios, en su inescrutable y soberana voluntad eterna, decidió no hacerlo. Decidió no hacerlo. Pero la pregunta última es, ¿cómo puede seguir existiendo el mundo en pecado en todas sus formas, como lo vemos hoy en día? Y la respuesta es que el poder que el Espíritu Santo pone en él lo mantiene en existencia. Es el Espíritu quien mantiene el mundo en funcionamiento. Y la vida humana se prolonga tanto en general como en particular. Por eso dice en Romanos 2:4, Pablo dice, su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios, su longanimidad, su paciencia. Pedro lo dice también en la segunda epístola. Dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Para Él 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Mantiene el mundo en funcionamiento por medio del Espíritu Santo en lugar de pronunciar el juicio final. Y Dios retrasa su juicio para que el hombre proceda al arrepentimiento, para que se arrepienta. Y el segundo efecto de la gracia común es que el Espíritu Santo frena la maldad de hombres y mujeres. Dios, por el Espíritu Santo, refrena a los hombres y mujeres de pasiones vergonzosas, y ese es el motivo por el que el mundo nunca es tan malo como podría ser. Porque Dios frena al hombre. No es que el hombre sea bueno en alguna manera, en ese rincón, ahí hay algo de bondad en el hombre. No, no. Es por su gracia común que el hombre no llega a ser tan malo como pudiera ser. Dios, a través del Espíritu Santo, refrena las peores manifestaciones del pecado, pero hay tiempos en los que entrega a las personas a ello. En Romanos 1:28 dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Y si leemos la segunda mitad de ese capítulo,
ahí podemos ver la terrible descripción de la iniquidad moral del ser humano, las horrendas y malsanas perversiones del mundo en los tiempos en los que Pablo escribía. ¿Y a qué se debe esto? Pues la respuesta de Pablo es: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No es que Dios sea el autor del pecado, no es que el Dios santo haga pecar al hombre, sino que Dios los entrega. Quita su freno, los entrega. ¿Por qué? Pues nos dice, si tú lees el capítulo 1, a partir del versículo 26, porque no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible, haciéndose imágenes corruptibles de Él. Esto es idolatría, haciéndose una imagen de Dios, adorando la criatura antes que al Creador, porque no le tuvieron en cuenta, no aprobaron a Dios. Y Dios los entrega a una mente reprobada. Los entrega. Ese es el peor juicio que puede haber para un hombre, para una sociedad, para una nación. Que Dios quite el freno y los entregue. Me pregunto, hermanos, si vivimos en ese tiempo, ahora mismo, si vivimos en esos tiempos. Deducimos entonces que uno de los resultados de la actuación del Espíritu Santo en la gracia común es que Dios refrena a los hombres y a las mujeres, refrena el pecado específicamente. Ese es el motivo por qué Dios ha nombrado gobiernos, autoridades, magistrados, potestades. Es para mantener el pecado dentro de unos límites. Aunque Dios sabe que hay ciertas personas en el mundo que jamás se salvarán. Jamás. Él no les permite, aún así, sabiendo el Señor que nunca se van a salvar, Él no les permite vivir como les place y dar mayor manifestación a su pecado. Él lo refrena en ellos. Eso es gracia común. Hermanos, ya unas conclusiones. Esto sea como ejemplo para meditar en la obra de la creación en base a Dios como Espíritu. Y será una ayuda para nosotros, para adorar y gozarnos y asombrarnos más de nuestro Señor y Salvador, al pensar en la participación del Espíritu en su obra creadora y el cuidado de ella. Cómo Dios cuida de ella hasta el día de hoy. No ha faltado siembra, no ha faltado lluvia, no ha faltado sementera. Porque Dios cuida de ella a través de su Espíritu. Amigos, Dios se ha acercado al hombre pese a que éste no lo merece. Ha tenido misericordia de nosotros y quiere librarnos del pecado. Dios, que es Espíritu, se acerca para que podamos conocerle, venir de vuelta a Él, recibir los favores de su gracia, perdón y nueva vida en nuestras almas espirituales. Y eso Él lo hace a través de la Biblia y por la predicación del Evangelio. No hay un conocimiento de Dios fuera de la Biblia. No hay un medio para que el hombre pueda ser salvo fuera de la predicación del Evangelio. No, hay muchas fuentes, pero son fuentes rotas. La ciencia no te va a salvar. La filosofía tampoco. Solamente la predicación del Evangelio, porque es el medio que Dios ha escogido para salvar a pecadores, culpables, por medio del Evangelio. Pero ¿sabes el problema? El hombre está ciego, está sordo, no ve ni oye a Dios que le habla por su palabra. El pecado ha afectado su alma espiritual, cegándola y volviéndola sorda para lo espiritual. Y a esto se debe que muchos leen la Biblia por donde Dios se da a conocer al hombre, pero no ven a Dios ahí. No lo ven.
Dios habla por medio de la palabra de Dios, el Evangelio, pero el hombre oye el mensaje como lo oyes tú hoy, pero no puede oír que Dios se está dirigiendo o le está dirigiendo su voz a él. Le puede gustar, te puede quizás parecer bien lo que oyes, pero no oyes la voz de Dios que te habla a ti. Pero amigos y hermanos, Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Él es la luz del mundo. Él vino a alumbrar a todo hombre. ¿Has llegado tú a ver tu ceguera? ¿Puedes ver tu ceguera? Pues Dios quiera que puedas creer lo que Él dice para que puedas ver tu ceguera y saber de tu sordera espiritual y puedas ver tu necesidad y puedas acudir a Él verdaderamente. Tus pecados te han hecho así, pero Cristo ha sido enviado para sanar a los hombres de este mal, dando su vida en rescate por muchos, para que puedas oír la voz de Dios y ver su reino. Y es lo que vamos a celebrar hoy, ahora en estos momentos, con estos símbolos, el pan y el vino. Como Dios el Padre envió a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Como el Hijo toma cuerpo para ser el sustituto de los que creen y derramar su sangre en la cruz por el perdón de los pecados y ser reconciliados con Dios el Padre. Y como el Espíritu Santo usó su poder para darnos vida y renovarnos, el mismo poder que levantó de la tumba a Cristo. Y ese es el poder que tú necesitas, el poder del Espíritu Santo, que te dé vida realmente y cambie tu corazón de piedra y te haga vivir en piedad, entregando tu alma a Cristo, echándote a sus brazos y confiar solamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Si no lo haces, tendrás momentos, por la gracia común de Dios, momentos felices aquí en la tierra. Quizás prosperes, el Señor en su gracia pues te dé ser feliz, tener hijos, disfrutar un poco de la vida. Pero no tendrás el don inefable que es Cristo, el que sacia todas las necesidades del alma. Hermanos, nosotros que hemos recibido esta gracia especial de Dios, consideremos estos símbolos, la persona y la obra de Cristo, y lo hagamos con gratitud y solemnidad. Vamos a orar y dar gracias al Señor.